Dejé morir a mi hijo en el piso de mi casa. Mi primer hijo, el niño que crié sola, que me llamaba mamá con cariño, que me daba dinero de su primer sueldo, ese mismo hijo. Él pidió ayuda y yo me quedé sentada en el sillón. Llamó mi nombre y yo no me levanté. Se quedó en silencio y yo esperé otros 10 minutos antes de llamar a la ambulancia. Y si me preguntan si me arrepiento, yo miro a mi nieta durmiendo de noche, con su carita tranquila y sus manitas abiertas sobre la almohada, y la respuesta se me muere en la boca. Porque hay decisiones en esta vida que no caben en el juicio de nadie, solo de quien las vivió. Hola mis queridos, hola mis queridas, qué bueno que vinieron a hacerme compañía esta tarde. Acérquense, jalen una silla, acomódense bien, que esta conversación va a ser larga. Esta abuelita necesita gente cerca para poder contar lo que tiene que contar. No es historia fácil. No es historia que sale de la boca sin raspar la garganta, pero necesita salir, porque mientras se queda atrapada aquí adentro, se pudre, y cuando sale, se vuelve semilla. Semilla de alerta, semilla de protección, semilla para que ninguna otra abuela tenga que pasar por lo que yo pasé. Mi nombre es Consuelo, Consuelo Méndez Olivares. Tengo 66 años y vivo aquí en Guadalajara, Jalisco, esta tierra hermosa y caliente, donde el sol parece vivir cerquita de uno todo el año. Guadalajara es una ciudad especial, ¿saben? Es la perla de Occidente, grande, bulliciosa, llena de historia, con un pueblo fuerte, trabajador, gente que vino de todos los rincones del país a intentar la vida, aquí en medio del Bajío Tapatío. Hay gente de Michoacán, de Oaxaca, de Veracruz, de Zacatecas, de Guerrero. Esta ciudad es una mezcla hermosa de acentos e historias, de gente que no se rinde fácil, que enfrenta el calor de 35 grados y todavía sonríe porque está viva, está de pie, está intentando. Y yo soy una de esas, nacida y criada en esta tierra, en esta ciudad que creció conmigo y que nunca tuve el valor de abandonar, aunque todo me pidiera que me fuera. Me encontraron aquí sentada en mi mecedora, en la baranda de atrás de mi casita, con mi cuadernito de oraciones en el regazo. Este cuadernito aquí, ¿lo ven? Pasta dura, ya bastante gastada, con unas florecitas deslavadas que fueron coloridas cuando lo compré en la papelería del centro hace unos 4 años. Todas las tardes, cuando el sol empieza a bajar y el calor da esa alivianada rica, vengo aquí, me siento en esta mecedora que cruje un poquito, pero que es la silla más cómoda de toda la casa, créanme, y escribo oraciones, escribo peticiones, escribo agradecimientos, escribo conversaciones con Dios que no caben en un rezo aprendido de memoria en la iglesia. A veces escribo cosas que no puedo decir en voz alta a nadie, ni a mi hija, ni a la psicóloga, ni al padre. Cosas que se quedan atrapadas aquí dentro del pecho, apretadas, ahogadas, y que solo pueden salir por la punta de esta plumita azul de 10 pesos en el silencio de esta baranda, con el ruido de los gorriones allá afuera y el vientito tibio de Jalisco meciendo las hojas de mi mata de tejocotes. La mata de tejocotes es lo más bonito de esta casa. Da fruta todo el año. Yo agarro los tejocotes bien tempranito en la mañana, cuando todavía tienen ese amarillo vivo que parece que fueron pintados a mano, y hago agua fresca para que Isabela se la lleve a la escuela en su botellita. Mi nieta adora el agua de tejocote de la abuela. Dice que es la mejor del mundo, y yo me derrito toda feliz, porque saber que todavía puedo hacer algo bueno en esta vida después de todo lo que pasó es lo que me mantiene de pie. No voy a la iglesia por Dios, mis hijos. Sé que eso suena raro viniendo de una abuela, pero yo soy honesta con ustedes. Voy a la iglesia por la comunidad, por la gente, por la normalidad de sentarme en una banca de madera y fingir que mi vida es igual a la de todos. Por la sensación de pertenecer a un grupo, de ser la doña Consuelo de la 4ª fila, la que ayuda a arreglar las flores del altar, la que trae rosca de maíz al café después de la misa. Voy por la rutina. Porque la rutina sostiene a la gente que se está ahogando por dentro. Pero mi conversación con Dios, la de verdad,
la que sale del fondo del alma y no de la decoración, es aquí en este cuadernito. Es aquí donde le pregunto las cosas que no tienen respuesta. Es aquí donde lloro sin que nadie me vea. Es aquí donde le pido perdón por algo que no sé si fue pecado o fue salvación. Tal vez fue las dos cosas al mismo tiempo, y tal vez Dios entiende eso mejor que cualquier ser humano. Mi casa es sencilla. 2 cuartos, una sala, una cocina, un baño, bloc de cemento con aplanado, techo de lámina, patio chico con el lavadero ahí a un lado y esa mata de tejocotes bendita. Vivo aquí en la colonia Oblatos, que es colonia de gente humilde, de trabajadores, de familias que se levantan antes del sol y se duermen después de la telenovela. No es colonia de ricos, no es colonia de gente que pasa hambre, es colonia de gente que se las arregla, que hace changarros, que cocina para afuera, que cose para la vecina, que lava ropa, que no espera que nada le caiga del cielo, porque sabe que del cielo solo cae lluvia, y a veces ni eso. Mi casa no tiene lujo ninguno, pero está limpia, está organizada, huele a jabón de piso y a guiso en el fogón. Y es mía. Es el único lugar del mundo que es mío. Vivo aquí con mi hija, la Keila, que tiene 34 años y trabaja de cajera en una farmacia del centro, y con mi nieta, la Isabela, que es la luz más fuerte de mi vida, la razón de que yo me levante de la cama cada mañana, la razón de que haga café, de que cocine, de que respire, de que exista. Isabela es la razón de todo lo que hice y de todo lo que les voy a contar ahora. Es por ella que esta historia existe. Y es por ella que estoy aquí de pie con este cuadernito en el regazo y esta mecedora crujiendo, contándoles lo que nunca le conté a nadie más que a mi hija. Pero antes de entrar en esta historia, mis amores, quería pedirles algo muy especial a ustedes que me están viendo ahorita. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están escuchando, desde qué rinconcito de este México enorme o de qué país, porque sé que hay gente viéndome desde lejos también. ¿Encontraron este video de la abuela Consuelo y a qué horita del día lo están viendo? ¿De mañanita con ese cafecito en la mano y el olor del pan tostado? ¿O después del almuerzo en esa flojera rica que da ganas de quedarse echada en el sillón? ¿O ya es de tardecita y están relajándose antes de dormir con la casa callada y los niños ya en la cama? Cuéntenme, ¿eh? Yo leo cada comentario uno por uno, despacito, con mis anteojos en la punta de la nariz, y me pongo muy feliz sabiendo de dónde son y cuándo sacan un ratito del día para esta abuela. Cada comentario que leo es como recibir una visita, y la visita es lo que más le hace bien a la abuela, que vive lejos de casi todos. Y ya de paso, mi amor, dale ese like bien dado al video. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Cada like, cada suscripción, cada campanita le ayuda muchísimo a esta abuela a seguir contando estas vivencias que necesitan ser escuchadas. ¿Trato? Entonces vamos, mis queridos, que la historia es larga y el corazón está pesado. La historia que voy a contar hoy es la más difícil que ha salido de mi boca. Es la historia que vive en este cuadernito de oraciones. Es la historia que cargo debajo de la piel, detrás de la sonrisa, detrás de la normalidad. Es una historia sobre ser madre, sobre los límites del amor de madre, sobre lo que una madre es capaz de hacer cuando descubre que la persona que más amó en el mundo, su primer hijo, su primera sonrisa, su primer orgullo, se convirtió en la mayor amenaza dentro de la propia casa. Y sobre una decisión que tomé en una noche de martes, que cambió todo, que dividió mi vida en antes y después, y que cargo aquí dentro del pecho como una piedra que no se disuelve, que no se achica, que no se va, pero que aprendí a cargar sin curvar la columna. Para que entiendan lo que pasó, necesito regresar al principio, allá donde todo era diferente, allá donde mi hijo todavía era el niño bueno que crié con tanto sacrificio, allá donde la vida era pobre, era dura, era caliente, pero era inocente. Porque la inocencia fue lo primero que murió en esta historia, y murió mucho antes de la noche del martes. Yo nací aquí mismo en Guadalajara, en 1960. Mi mamá se llamaba Refugio. Refugio Méndez de los Santos. Mujer fuerte, de hombros anchos, mano gruesa,
brazo firme de tanto restregar ropa en el lavadero de cemento. Era lavandera. Lavaba ropa ajena todo el día, desde antes de que saliera el sol hasta después de que se pusiera. Restregaba en el lavadero con jabón de barra, ese jabón amarillón que olía fuerte y espumaba poco. Después enjuagaba 2, 3 veces. Retorcía con fuerza, una fuerza que yo no sé de dónde salía de ese cuerpo flaco, y tendía en el tendedero que ocupaba el patio enterito, de punta a punta. Ropa blanca de un lado, ropa de color del otro. Toalla separada, sábana en el tendedero más alto. Mi mamá tenía un sistema, todo en su lugar, en el orden correcto, en el tiempo correcto. Y mientras lavaba, cantaba. Cantaba canciones antiguas, esas coplas que no tienen autor, que no suenan en la radio, que pasan de madre a hija como herencia de gente pobre. Herencia que no vale dinero, pero que vale alma. Mis primeros recuerdos son del olor a jabón de barra mezclado con el olor a tierra mojada del patio y el ruido de la ropa golpeando en la tabla de madera que mi mamá usaba cuando el lavadero estaba demasiado lleno. Y la voz de ella cantando, cantando bajito, casi hablando, como si la música fuera una oración disfrazada. Y tal vez lo era. A mi papá yo no lo conocí. Mi mamá decía que era albañil, que se llamaba Aurelio, que se había ido a trabajar a una obra en otro estado cuando yo era muy chica y nunca había vuelto. Después, cuando ya era grande, una vecina me contó que había muerto en un accidente de trabajo. Se cayó de un andamio en Monterrey. Mi mamá nunca confirmó ni negó. Era mujer de seguir adelante. No se quedaba llorando lo que ya fue. No esperaba a quien no iba a volver. Se levantaba, lavaba ropa y cantaba. Era su manera de sobrevivir. Éramos 4 hermanos, yo era la segunda. Había el Baldomero, el mayor, 2 años más grande que yo, que era el responsable de todo cuando mi mamá salía a trabajar. Él cuidaba, él regañaba, él cocinaba el arroz cuando mi mamá se tardaba. Después venía yo, la Consuelo. Después la Nivalda, 3 años más chica que yo, que era la más traviesa de la casa, siempre haciendo de las suyas, siempre con la rodilla raspada de tanto correr. Y por último, el chiquito, el Ernesto, que era el consentido de mi mamá, el bebé pegajoso que vivía colgado del delantal de ella y lloraba cada vez que salía de la casa a trabajar. Vivíamos en una casita de madera en la colonia Oblatos, que en aquel tiempo era periferia pura, periferia de verdad, tierra de milpa, sin asfalto, sin drenaje, sin agua de la llave, sin luz eléctrica. En los primeros años íbamos a acarrear agua al pozo del vecino, que quedaba como a 4 casas de distancia, y la cargábamos en la cubeta de aluminio en la cabeza. Yo empecé a cargar cubeta en la cabeza con 6 años, equilibrándome despacito, con la Nivalda al lado riendo porque yo derramaba la mitad en el camino. Cocinábamos en el fogón de leña, improvisado con ladrillos y una placa de metal. Dormíamos todos amontonados, mi mamá en el colchón matrimonial con el Ernesto y yo, el Baldomero y la Nivalda en el otro colchón individual, apretados como sardinas. En el verano, el calor era tanto que dormíamos en la puerta de la casita, en el piso mismo, con una sábana delgada encima, mirando las estrellas. Era pobre, pobre de verdad, de ese pobre que cuenta las monedas antes de ir a la tiendita, que elige entre comprar arroz o frijoles, porque para los 2 no alcanza. Pero mi mamá nunca dejó que faltara comida en la mesa. Podía ser poco, podía ser repetido, podía ser solo arroz con huevo frito, podía ser solo tortillas con frijoles refritos, podía ser solo atole de maicena con azúcar, pero había, todos los días había. Y era hecho con cariño, con esmero, con las manos de una mujer que se negaba a dejar dormir a sus hijos con hambre. La escuela la frecuenté hasta el 6º año. Estudiaba en la mañana en la escuelita municipal de la colonia, una construcción de bloc con techo de lámina que era un horno con el calor de Jalisco, y en la tarde ayudaba a mi mamá. Con 7, 8 años, yo ya sabía lavar ropa en el lavadero, ya sabía cocinar arroz sin quemarlo, ya sabía barrer el piso, pasar el trapeador, limpiar el fogón. Niña de familia pobre no tiene infancia entera. Niña de familia pobre divide la infancia entre jugar y trabajar. Y generalmente el trabajo gana.
Pero yo no me quejaba porque veía a mi mamá haciendo el triple sin quejarse, y si ella aguantaba, yo también aguantaba. Si ella no lloraba, yo no lloraba. Si ella cantaba lavando ropa, yo cantaba barriendo el piso. Me gustaba jugar en el patio de tierra con los otros niños de la calle cuando sobraba tiempo. Hacíamos muñecas de olote. Las vestíamos con retazos de tela que sobraban de las costuras de las vecinas. Jugábamos a la pelota, a las rondas, al escondite entre las casitas, al trompo en la calle de tierra. El baldomero hacía carrito de rodadas con madera vieja y rodamientos de refrigerador roto. Y bajábamos la cuesta de la colonia gritando de alegría, con el viento caliente pegando en la cara. La Nivalda siempre correteando a las gallinas de la doña Eduviges, la vecina de al lado, tratando de agarrarlas. Y el Ernesto, el pobrecito, era tan chiquito que se quedaba sentado en la puerta de la casita, mirándonos jugar con esos ojos grandes de niño que quiere participar, pero todavía no sabe cómo. Eran tiempos simples, tiempos de pobreza, pero de paz. No sabíamos que éramos pobres, porque todo el mundo alrededor vivía igual. Todas las casitas eran iguales. Todas las mamás lavaban ropa ajena. Todos los papás habían desaparecido o muerto, o estaban en el norte buscando trabajo. Y cuando todo el mundo vive igual, nadie se siente menos. La miseria compartida tiene una extraña democracia. Cuando es de todos, no es de nadie. Mi mamá era mujer de fe. Todos los miércoles iba a la novena y todos los domingos iba a la misa de la iglesita de San Francisco, allá en el centro de Guadalajara. Nos llevaba a los 4, todos arregladitos con la mejor ropa que teníamos, que generalmente era la única ropa buena que poseíamos. Yo iba de vestidito de popelina que mi mamá cosía a mano, con moño en el pelo y zapatitos de charol que apretaban el pie. Después de la misa, ella compraba una paleta para cada uno en el carrito del don Edmilson, que se ponía en la plaza de armas. Era el lujo de la semana, el evento máximo. Una paleta de tamarindo o de guanábana que chupábamos despacito, muy despacito, haciéndola durar lo más posible, porque sabíamos que solo habría otra el domingo siguiente. Y nos quedábamos ahí en la plaza, sentados en la banca de piedra, chupando paleta y mirando el movimiento de la ciudad, con la ropa buena puesta y el pecho lleno de una felicidad simple que nunca más volví a sentir igual en la vida. Mi infancia fue así, caliente, ruidosa, llena de hermanos peleando y haciéndose las paces 5 minutos después, llena del olor a jabón de mi mamá y del sabor a paleta del domingo y del ruido del carrito de rodadas bajando la cuesta. No había riqueza, pero había amor. No había comodidad, pero había seguridad. Mi mamá era nuestro mundo entero, nuestro techo, nuestra comida, nuestra protección, nuestra alegría. Y mientras ella estuviera ahí lavando ropa y cantando, sabíamos que todo estaba bien, que el mundo podía ser injusto, podía ser duro, podía ser cruel. Pero dentro de esa casita de la colonia Oblatos estábamos protegidos. Cuando cumplí 15 años, empecé a trabajar. Conseguí empleo de ayudante en la fonda de la doña Irene, en el centro de Guadalajara. La doña Irene era una señora oaxaqueña, chaparra, gordita, de cabello blanco recogido en un chongo apretado y delantal siempre limpio. La fonda era una casona antigua que recibía viajeros, comerciantes que venían del interior, gente de paso. Yo trabajaba en la cocina lavando loza, pelando verdura, cortando el cilantro y la cebolla, ayudando a la cocinera a preparar las comidas. Llegaba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Ganaba poco, pero era dinero, mi primer dinero. La sensación de recibir esos billetes en la mano después de un mes de trabajo. Mis hijos, ustedes no se imaginan. Era como si el mundo se me estuviera abriendo. Yo daba la mitad a mi mamá y guardaba la otra mitad en una lata de leche en polvo vacía que estaba escondida debajo del colchón. Soñaba con juntar suficiente para comprar una máquina de coser, porque quería aprender a coser y hacer ropa para vender. Sueño de niña pobre que cree que una máquina de coser es la llave del mundo, y de cierta manera lo es. La adolescencia pasó rápido. No tuve mucho tiempo para ser adolescente de verdad, ¿saben? No tuve tiempo para noviecitos en la placita,
para fiestas de sábado en la noche, para paseos con las amigas. Mi vida era trabajo de mañana en la fonda, ayudar a mi mamá de tarde con la ropa y la casa, y de noche caer a la cama tan cansada que ni soñar soñaba. Pero no me quejaba, nunca me quejé, porque vi a mi mamá haciendo el doble sin quejarse, sin parar, sin pedir nada a cambio. Y si ella aguantaba, yo también aguantaba. Cuando tenía 19 años, conocí al Emigdio Soto, jornalero venido del interior de Michoacán, de esos hombres de piel quemada por el sol y sonrisa amplia que llegaban a Guadalajara con las botas llenas de lodo y la boca llena de palabras bonitas. En aquel tiempo, Jalisco era tierra de campo y trabajo, y los jornaleros llegaban de todos lados, como hormigas detrás de la miel, con sueño de hacerse ricos y generalmente quedándose solo enfermos y endeudados. El Emigdio apareció en la fonda de la doña Irene un día de viernes. Pidió un plato de caldo de res con tortillas y se quedó mirándome mientras yo servía. Yo tenía 19 años, nunca había tenido novio, nunca había recibido un piropo de hombre, y él era guapo. Tenía una manera de hablar suave, con acento michoacano que parecía música. Al día siguiente volvió, y al otro, siempre en la misma mesa, siempre el mismo plato, siempre esa mirada. Me decía cosas bonitas, que yo era la mujer más linda de Guadalajara, que iba a hacerse rico y llevarme a conocer el mundo, que me iba a dar todo lo que me merecía. Plática de hombre que quiere engañar a mujer joven que nunca ha escuchado un halago, que confunde palabras bonitas con verdad. Y yo confundí, porque cuando uno nunca ha recibido cariño, el primero que llega parece el más verdadero del mundo. Y era mentira. Todo era mentira. Pero yo no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Nadie me enseñó la diferencia entre amor y engaño. Nadie me avisó que hombre que promete mucho generalmente no cumple nada. Anduvimos juntos unos 4 meses. Él iba y venía del rancho. Aparecía en la fonda, me llevaba a caminar a la plaza, me daba regalitos baratos, pulsera de fantasía, pañuelo de seda falsa, jabón de perfumería, que para mí eran tesoro. Y en ese tiempo yo quedé embarazada. Cuando se lo dije, sonriendo, creyendo que iba a ser el momento más feliz de mi vida, él dijo que iba a resolver todo, que iba a cuidarme, que iba a ser el mejor padre del mundo. 2 semanas después, desapareció al rancho de Cotija. Nunca más volvió, nunca más dio señales. Supe después, por un conocido suyo que pasó por la fonda, que el Emigdio había muerto de paludismo en el monte, perdido, sin medicina, sin hospital, sin nadie. Murió como vivió, en el campo, solo, sin dar cuentas a nadie. No lloré. Puede parecer frío, pero yo apenas conocía a ese hombre de verdad. Conocía al personaje que me presentó durante 4 meses. El hombre de sonrisa amplia y palabras suaves. El hombre real, el que huía de la responsabilidad, el que abandonaba a la mujer embarazada, el que desaparecía. A ese lo conocí cuando se fue. Y así, con 20 años, soltera, viviendo en la casita de la colonia Oblatos, di a luz a mi primer hijo, el Wanderson Méndez Olivares. Nació en 1980, en el Hospital Civil de Guadalajara, parto normal, 7 horas de trabajo de parto. Cuando el médico puso a ese bebé en mi pecho, arruguito, coloradito, llorando con toda esa fuerza, lo miré a la carita y le hice una promesa silenciosa. Este niño va a tener una vida mejor que la mía. Aunque tenga que trabajar el triple, aunque tenga que morirme de cansancio, aunque tenga que renunciar a todo lo que soy, este niño va a tener oportunidad, va a tener futuro. Crié al Wanderson sola. Seguí trabajando en la fonda, ahora ya no como ayudante sino como cocinera. La doña Irene me ascendió cuando la cocinera antigua se jubiló. Vio que yo era trabajadora, honesta y que cocinaba bien. El sueldo subió un poquito, lo suficiente para pagarle a la doña Luisa, señora de 60 años de la misma calle, que cuidaba niños del vecindario por un dinerito. Era la guardería informal de la colonia. 5, 6 niños en el patio de su casa jugando en la tierra, comiendo atole de maicena, bañándose con la manguera. El Wanderson creció ahí, entre otros niños iguales a él,
hijos de mamás que trabajaban todo el día y que necesitaban a alguien de confianza para cuidar la cría. Y él era bueno. Mis hijos, necesito que entiendan algo. Cuando digo que el Wanderson era bueno, no es porque era mi hijo, y toda madre cree que su hijo es bueno. Hay madres que saben que el hijo no sirve y fingen que no lo saben. Yo no soy de esas. Estoy diciendo que él era bueno de verdad. Niño educado, respetuoso, que miraba a los ojos a los mayores cuando hablaba, que decía por favor y gracias sin que nadie tuviera que mandarle, que ayudaba en la casa sin necesitar que se lo pidieran 2 veces. Con 10 años ya lavaba los trastes de la cena, ya barría la sala, ya hacía arroz en el fogón sin quemarlo, porque yo salía de madrugada a la fonda y él se quedaba responsable de la casa hasta que la doña Luisa venía a buscarlo. Aprendió temprano que la vida no espera a que uno crezca, igual que yo aprendí, igual que mi mamá aprendió. En la escuela, el Wanderson le iba bien. Buenas notas, maestra que lo elogiaba, compañeros que lo querían. Yo iba a las juntas de padres con el pecho inflado de orgullo, me sentaba en esa sillita de plástico del salón caluroso y escuchaba a la maestra Teresita decir que el Wanderson era ejemplo para el grupo, que era inteligente, esforzado, bien portado. Yo salía de ahí flotando, pensando que todo el sacrificio, toda la madrugada, toda la olla de arroz hecha con prisa, estaban valiendo la pena. Cuando cumplió 18, el Wanderson consiguió empleo de auxiliar de servicios generales en el Hospital Civil de Guadalajara, el mismo hospital donde él nació. Trabajo con contrato, el primero de la familia en todas las generaciones que yo conozco. Llegó a la casa ese día sosteniendo su credencial de trabajo con las 2 manos, como si fuera un trofeo, como si fuera un diploma, como si fuera la prueba de que todo había salido bien. Y me dijo: «Mamá, lo logré. Ahora usted puede descansar un poco». Y me dio el primer sueldo entero, todo hasta el último centavo. Yo quise devolverle la mitad, pero no me dejó. «Mamá, agárrelo. Es para usted. Usted se merece mucho más que esto, pero por ahorita es lo que tengo». Yo le guardaba la mitad y le devolvía la otra parte. «Guárdatelo, hijo, lo vas a necesitar». Pero él insistía. Todos los meses, religiosamente, sin fallar, me daba una parte del sueldo antes de gastar en cualquier otra cosa. Y yo lo contaba a todo el mundo, en la fonda, en la calle, en el mercado, en la iglesia. «Mi Wanderson trabaja en el hospital». Lo decía con orgullo en la voz y brillo en los ojos, como si fuera médico. No lo era. Era auxiliar de limpieza, pasaba el trapeador, limpiaba baños, recogía la basura. Pero para mí, que lo crié sola en la casita de la colonia con atole de maicena y ropa donada, tener un hijo con trabajo fijo en un hospital era la conquista más grande que una madre podía tener. Era la prueba de que no había fallado, de que la promesa que le hice cuando nació se estaba cumpliendo. Y la vida siguió así por unos años. Buena, sencilla, trabajosa, pero buena. En 1991, cuando yo tenía 31 años, nació mi segunda hija, la Keila. Keila Méndez Olivares. El padre de la Keila era un muchacho llamado Rubén, chofer de camión, con quien anduve unos 8 meses. Cuando supo del embarazo, desapareció. Cambió de ruta, cambió de empresa, cambió de ciudad. 2 hijos, 2 padres que desaparecieron. Ya ni me sorprendía. Ya había aprendido que ciertas cosas se repiten en la vida de la mujer pobre como maldición. Y que la maldición uno no espera que pase. Uno se levanta, sacude el polvo y sigue caminando. El Wanderson, con 11 años, me ayudó con la Keila. Calentaba el biberón, cambiaba pañal, mecía a la hermanita cuando lloraba de madrugada para que yo pudiera dormir un poquito más antes de levantarme a la fonda. Era cariñoso con la Keila, protector. Yo miraba a ese niño de 11 años arrullando a la hermana recién nacida y pensaba: crié un ser humano bueno, mi trabajo de madre está dando frutos. Este niño va a ser un hombre decente. En 2005, el Wanderson se casó. Tenía 25 años. Se casó con la Vanessa, enfermera del mismo hospital. Mujer bonita, seria, trabajadora, de buena familia.
Se casaron por el civil, rentaron un departamento en el centro, comenzaron la vida juntos. El Wanderson con 25 años, trabajo fijo, esposa, departamento rentado, futuro por delante. Yo me puse feliz de una manera que no tengo palabras para describir. Era como si todo lo que había sembrado por fin hubiera florecido. Lo miré a mi hijo el día de la boda, él de camisa de vestir, pantalón nuevo, zapatos brillando, y pensé, misión cumplida. Mi trabajo como madre está completo. Este niño es un hombre hecho y es un hombre bueno. Si yo hubiera sabido lo que vendría después de ese día, habría retenido a mi hijo dentro de la casa para siempre. Habría cerrado la puerta con llave y habría aventado la llave al río. Pero uno no sabe. Madre no sabe el futuro. Madre cría, reza y espera. Y a veces lo que viene es lo contrario de todo lo que uno le pidió de rodillas a Dios. El cambio no vino de una vez, vino despacito. Como humedad en la pared, uno no se da cuenta al principio. Ve una manchita aquí, un poco de moho allá, cree que no es nada. Y cuando uno se da cuenta de verdad, toda la pared ya está comprometida. En 2010, el Wanderson tenía 30 años. La Vanessa me llamó un domingo de mañana temprano, llorando. «Doña Consuelo, necesito hablar con usted sobre el Wanderson. ¿Puede venir?» Fui. Llegué al departamento y la Vanessa tenía la cara lastimada, el ojo hinchado, medio morado. La miré y se me revolvió el estómago. «¿Él te pegó?» Ella dijo que no, que se había golpeado con la puerta del ropero. La mentira universal. La mentira que toda mujer que recibe golpes cuenta. Me golpeé con la puerta. Me caí de la escalera. Me tropecé con el tapete. Yo reconocí esa mentira porque la usé una vez en la vida, cuando el Emigdio, en los 4 meses que estuvo conmigo, me dio una cachetada por haberme tardado en la fonda. La Vanessa me fue contando de a poquito, despacito, como quien saca una espina del dedo. Jala un poquito, suelta, respira, jala otro poquito. El Wanderson había cambiado. Controlador, celoso, obsesivo. Le revisaba el celular todas las noches antes de dormir. Le pedía la contraseña de todo: correo, redes sociales, banco. No la dejaba salir con las compañeras del hospital después del turno. Si ella volvía del trabajo 10 minutos tarde, la interrogaba como si fuera una criminal. «¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Me estás mintiendo? Déjame ver tu celular». Control absoluto, posesión disfrazada de amor, celos disfrazados de protección. Y de noche me dijo en voz baja, casi susurrando, mirando al piso con vergüenza y con miedo. Él le exigía cosas, la forzaba, la obligaba. Decía que esposa tiene obligación, que era su deber, que si ella se negaba era porque tenía a otro. Y la Vanessa cedía porque tenía miedo, porque vivía con él, porque no tenía a dónde ir en ese momento. Yo escuché todo eso sentada en la silla de la cocina de la Vanessa. Escuché con la boca cerrada y el estómago revuelto, y un pensamiento se fue formando en mi cabeza que me dolió más que cualquier golpe. Mi hijo se volvió igual a su padre, el jornalero, el Emigdio, el hombre de palabras suaves y mano pesada que estuvo 4 meses y desapareció. La semilla mala que yo creía que había quedado enterrada en el monte germinó en mi hijo. La Vanessa se separó en 2012, pidió el divorcio, se fue de la casa. El Wanderson no lo aceptó, la persiguió. Le llamaba decenas de veces al día, iba a la puerta del hospital donde ella trabajaba. Se plantaba en el estacionamiento, esperándola para salir, siguiéndole el carro. La Vanessa sacó una orden de restricción. Él no la respetó, lo detuvieron. Estuvo 3 meses en el reclusorio. Salió peor, salió con más rabia, más rencor, más oscuridad dentro de él y volvió a mi casa. Tocó la puerta con una bolsa de ropa en la mano y me dijo: «Mamá, no tengo a dónde ir. Usted es la única persona que tengo». Y yo abrí la puerta porque era mi hijo. Porque madre abre la puerta. Madre siempre abre la puerta. Madre arregla el cuarto, sirve el plato de comida, tiende el cobertor en la cama y dice: «Quédate, hijo, aquí es tu casa». Aunque el instinto grite, aunque el estómago avise, aunque la cabeza diga que no debería, el corazón de madre lo calla todo y abre la puerta.
Y eso fue lo que yo hice. Y si pudiera regresar en el tiempo, ese es el único momento que cambiaría. No lo que vino después. Esa puerta que abrí ese día. La Kayla vivía conmigo. Tenía 21 años en 2012, cuando el Wanderson volvió. Madre soltera de la Isabela, que era bebé todavía. El padre de la Isabela, igual que el padre de la Kayla, e igual que el padre del Wanderson, había desaparecido antes de que la niña naciera. 3 generaciones de mujeres de la misma familia, 3 generaciones de padres que huyen y 3 generaciones de madres que se quedan, que sostienen, que cargan todo en la espalda. La Kayla trabajaba todo el día y yo cuidaba a la Isabela. Cuando el Wanderson volvió a la casa, la energía cambió. Él era presencia pesada, intensa, ocupaba demasiado espacio. Se sentaba en la sala y la sala se volvía territorio suyo. Nadie podía cambiar el canal de la tele. Nadie podía hacer ruido cuando él quería silencio. La comida tenía que estar lista a la hora que él quería. La casa entera empezó a girar alrededor de él, como si nosotras 3 fuéramos satélites y él fuera el centro del sistema solar. Con la Kayla era controlador. Nunca le pegó, nunca le puso un dedo encima, pero la controlaba igual que controlaba a la Vanessa. ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿A qué horas vuelves? ¿Por qué traes esa ropa? ¿Ese labial para quién? Yo cuido a mi hermana, es mi responsabilidad. Yo creí que era protección de hermano mayor. Hasta me pareció bonito. Creí que era señal de que por lo menos una parte buena de él todavía existía. Con la Isabela era cariñoso, muy cariñoso. La cargaba, la mimaba, le hacía gracias, jugaba con ella horas. Donde la Isabela estaba, él estaba a su lado. Si ella jugaba en el patio, él iba al patio. Si ella veía caricaturas en la tele, él se sentaba junto. Yo miraba eso y pensaba, por lo menos con la sobrina es bueno. Por lo menos esa parte de él funciona. La Kayla no pensaba igual. La Kayla miraba al hermano con la niña y se ponía tensa. Yo veía la atención en el cuerpo de mi hija, los hombros subiéndose, la mandíbula apretándose, los ojos entrecerrados, pero yo creí que eran celos, celos de madre soltera que ve al hermano recibir más atención de la hija que ella. Normal, humano, comprensible. No eran celos, era instinto. El instinto más antiguo, más poderoso, más certero que existe en el mundo. El instinto de madre que siente que algo cerca de su hijo no está bien, que huele el peligro donde los demás ven normalidad, que sabe, sin saber explicar, que algo malo está pasando. Y yo debí haber escuchado el instinto de mi hija. Debí haberme detenido a escucharla de verdad, no con oído de madre que protege al hijo, sino con oído de abuela que protege a la nieta. Pero estaba demasiado ocupada siendo madre del Wanderson, demasiado ocupada encontrando excusas, demasiado ocupada rezando para que él volviera a ser quien era. La Kayla vino a hablar conmigo de noche en la cocina. Después de que el Wanderson se había ido a dormir, habló bajito, casi susurrando, con la boca cerca de mi oído para que él no oyera desde el cuarto. Mamá, yo no quiero al Wanderson solo con la Isabela. ¿Por qué? No sé explicarlo bien. Yo lo siento. Él se acerca demasiado, la carga demasiado. Y cuando yo se la quito de los brazos, pone cara de enojo. Cara de enojo, mamá. Como si la Isabela fuera de él y yo se la estuviera quitando. Eso no es normal. Yo miré a mi hija, de 20 y tantos años, ojos oscuros, serios, firmes, y respondí la cosa más equivocada que una abuela puede responder. Kayla, es su tío. El tío carga a la sobrina, juega, la mima. Estás exagerando, hija. Ella me miró con esa mirada. La mirada que dice, te estoy avisando y tú no me estás escuchando. La mirada que toda hija le ha puesto a toda madre por lo menos una vez en la vida. Y yo no leí esa mirada, porque leerla significaba aceptar. Y aceptar significaba que mi hijo... No, yo no podía, yo no quería. Mamá, te estoy pidiendo, no lo dejes solo con ella. Está bien, hija, yo lo vigilo. La vigilé, pero con ojo de madre que quiere creer que el hijo es bueno. Y el ojo que quiere creer ve lo que quiere ver. Ve cariño donde hay otra intención.
Ve juego inocente donde hay algo que no tiene nombre. Ve normalidad donde hay peligro gritando. Porque la alternativa es ver la verdad, y la verdad para una madre es insoportable. Y la Isabela fue cambiando despacito, de la manera en que los niños cambian cuando algo está mal en su mundo. Se fue quedando callada, dejó de jugar, dejó de reírse alto como antes. Se quedaba en el cuarto con la puerta cerrada. Cuando el Wanderson la llamaba, ella decía, «No quiero», y se quedaba donde estaba. En la escuela, la maestra me llamó para decirme que la Isabela estaba diferente, agresiva con los compañeritos, llorando sin motivo, con comportamientos que no concordaban con su edad. «Doña Consuelo, algo está pasando con la Isabela. ¿Sabe usted de algún cambio en la casa?» La Keila juntó las señales, y las juntó bien, porque madre joven, que creció con acceso a la información, que leyó reportajes, que vio conferencias en Internet, que escuchó a profesionales hablando sobre las señales, las junta diferente, las junta con el nombre correcto, las junta con la palabra que yo, abuela de 60 y tantos años criada en la casita de la colonia, no podía ni pensar. Yo junté las mismas señales y las junté mal, porque mi diccionario de vida no tenía esa palabra para hijo. La tenía para vecino, para desconocido, para padrastro de telenovela, no para hijo, nunca para hijo. Mi cerebro se negaba a poner esa palabra y el nombre del Wanderson en la misma frase. La Keila me dijo de nuevo, «Mamá, hay algo malo. La Isabela no quiere estar cerca del Wanderson. Todas las señales están ahí. Esto no es fácil». Esta vez escuché un poco más. Empecé a vigilar de verdad. Ya no dejaba al Wanderson solo con la Isabela en ningún momento. Cuando yo salía, llevaba a la nieta conmigo. Si iba al mercado, la Isabela iba conmigo. Si iba a la iglesia, la Isabela iba conmigo. La Keila también cambió la rutina. Empezó a llevar a la niña directamente a la guardería en vez de dejarla en casa, porque si se quedaba en casa conmigo, era la misma casa que él. El Wanderson se dio cuenta, se enojó, cuestionó. «¿Por qué me están quitando a la Isabela? ¿Qué hice? Soy su tío. Yo la cuido. Yo amo a esa niña». La palabra amo saliendo de su boca me dio un escalofrío que me subió de la planta del pie hasta la coronilla. Porque hay una manera de decir amo que significa cariño. Y hay una manera de decir amo que significa otra cosa. Y la manera de él en ese momento no era la manera correcta. Pasé meses así, vigilando, controlando, no dejando, hasta el 5 de marzo de 2019, martes, el día que cambió todo. El Wanderson salió de mañana al trabajo. Hacía chambitas de albañil en una obra. La Keila fue al trabajo, la Isabela a la escuela, yo sola en la casa. Estaba limpiando, barriendo el cuarto de él, que siempre era un tiradero de ropa sucia en el piso, vaso sucio en la mesita, lata de cerveza aplastada en el rincón. Barría debajo de la cama cuando la escoba golpeó algo. Jalé un celular viejo de pantalla rota, que él había dicho meses antes que había vendido. Estaba escondido debajo de la cama, enrollado en un calcetín. Celular escondido debajo de la cama, enrollado en un calcetín. Yo me detuve. Me quedé mirando ese celular en mi mano, y una voz dentro de mí me dijo, «No lo abras». Otra voz dijo, «Ábrelo». Y entre no saber y saber, elegí saber, porque no saber es cómodo, pero es peligroso, y saber duele, pero protege. Lo encendí. No tenía contraseña. Abrí lo que había dentro, y el mundo se acabó. Mis queridos, no voy a decir lo que encontré en ese celular, no voy a describir, no hace falta. Ustedes que son padres, que son madres, que son abuelas, que aman a algún niño en este mundo, imaginen lo peor que podría estar en un celular escondido debajo de la cama de un hombre que se acerca demasiado a una niña de la propia familia. Imagínenlo. Y sepan que lo que yo vi era eso. Y era peor. Miré 5 segundos, solo 5. No aguanté más. La mano me tembló tanto que el celular casi se me cae al piso. Me senté en su cama, en la cama debajo de la cual ese aparato estaba escondido, y me quedé mirando la pared. No lloré, no grité, no recé, no vomité.
Me quedé quieta, sentada en la cama de mi hijo, mirando la pared blanca de su cuarto, con el celular en la mano y un silencio dentro de mí que era más ruidoso que cualquier grito. Un silencio que zumbaba, que pulsaba, que vibraba. El silencio de una madre que acaba de descubrir que el hijo que crió, que amó, que protegió toda la vida, es un monstruo. El silencio de una abuela que acaba de entender que el peligro que buscaba afuera vivía dentro de la propia casa. Dormía en el cuarto de al lado, cenaba en la misma mesa, la llamaba mamá. Y entonces el silencio se volvió otra cosa. Una cosa fría, quieta, limpia, clara como agua de manantial. Un pensamiento que se fue formando en mi cabeza sin prisa, sin emoción, sin duda. Él nunca va a acercarse a mi nieta. Nunca más. Cueste lo que cueste. No fue rabia. La rabia llegó y se fue en 10 segundos. Lo que se quedó en su lugar fue otra cosa. Una cosa que creo que toda madre y toda abuela del mundo reconoce cuando la cría más amada está en peligro mortal. La certeza absoluta, inamovible, de acero y de piedra, de que eso tiene que parar. No mañana, no cuando la justicia lo resuelva, no cuando alguien tome providencias. Ahora, hoy, en esta casa, con estas manos. Pensé en llamar a la policía. Pensé durante 30 segundos y lo descarté. No por rabia, por lógica. Yo sé cómo funciona. La policía llega, se lo llevan. Él se queda unos meses preso. Como cuando persiguió a la Vanessa, sale, vuelve. ¿Y mi nieta? ¿Va a programa de protección? ¿Va a un albergue? ¿Se la van a llevar a ella y a la Keila? ¿Y él suelto, libre, andando por ahí? ¿Y si no lo detienen? ¿Y si la prueba no es suficiente? ¿Y si la justicia tarda? ¿Y en esa tardanza él se las arregla para acercarse a otra niña? Yo conozco el sistema. Sé cuánto tiempo tarda y sabía que no tenía ese tiempo. Mi nieta no tenía ese tiempo. Pensé en contarle a la Keila. También lo descarté, porque la Keila iba a confrontar, iba a gritar, iba a hacer escándalo, y él iba a negar. Iba a destruir la prueba, iba a desaparecer el celular y iba a quedar la palabra de él contra la nuestra. Hombre contra mujer, hijo contra hermana. Y en este mundo, la palabra de mujer pobre de Colonia Popular de Guadalajara no vale nada contra un hombre que trabaja, que tiene amigos, que va a la iglesia. Me quedé sentada en esa cama durante 2 horas, 2 horas enteras, con el celular en la mano, mirando la pared, pensando con la cabeza más fría, más lúcida, más calculadora que he tenido en toda mi vida. Pensando no como madre que reacciona por impulso, pensando como mujer que decide, como mujer que calcula cada paso, como mujer que sabe que no tiene margen de error, porque error significaba que él descubriera que yo sabía. Y si él descubría, iba a desaparecer con todo, iba a huir, iba a volver después. Y la amenaza iba a seguir existiendo en el mundo. Y el plan llegó. Yo trabajé 20 años en la cocina de un hospital, 20 años escuchando a médicos conversar en el pasillo, 20 años lavando el piso de la sala de recuperación, 20 años aprendiendo sin querer cosas que mujer de cocina no debería saber. Yo sabía lo que era peligroso y lo que no era. Yo sabía que ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, parecen accidente. Accidente doméstico. De esos que los bomberos registran todos los días. De esos que nadie investiga porque la explicación más sencilla es la más probable. Y cuando la explicación más sencilla funciona, nadie busca la más complicada. No voy a dar detalles de lo que planifiqué, mis queridos. No hace falta y no debo. Lo que puedo decir es que usé lo que sabía y que esa noche, cuando él llegó del trabajo, cenó el arroz con frijoles y pollo en mole que yo cociné en silencio, tomó su cerveza y se fue al baño a bañarse como hacía todas las noches. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer. La Keila estaba en el cuarto con la Isabela, las dos viendo caricaturas en el celular, puerta cerrada. Yo estaba en la sala, sentada en el sillón, con las manos en el regazo, con el corazón latiendo fuerte, pero las manos firmes, con la cabeza más fría que el hielo.
la regadera se apagó. Lo escuché saliendo de la tina y entonces llegó el ruido que voy a escuchar el resto de mi vida. Ruido de resbalón, pie que se desliza, después un golpe, cuerpo que cae y después el grito. No grito de susto, grito de dolor, agudo, largo, el grito de quien se lastimó de verdad y después su voz llamando mi nombre. Mamá, mamá, ayúdame. Me quedé sentada en el sillón, mirando la tele apagada, escuchando. Mamá, ven, estoy lastimado, mamá. La voz del niño que me dio su primer sueldo. La voz del hombre que tenía ese celular debajo de la cama. Las dos voces al mismo tiempo, saliendo de la misma garganta, pidiendo lo mismo. Mamá, ayúdame. No me levanté. Mamá, por el amor de Dios, llama a la ambulancia. La Keila salió del cuarto asustada. Mamá, ¿qué está pasando? El Wanderson está gritando. Yo la miré con calma, con una calma que vino de un lugar que yo no conocía dentro de mí, un lugar frío, oscuro, silencioso, y le dije, vuelve al cuarto, hija, quédate con la Isabela, cierra la puerta. Pero mamá, él está pidiendo. Lo sé, cierra la puerta ahorita. Ella me miró mi cara y vio algo ahí que nunca había visto, algo que la hizo retroceder sin preguntar más. Volvió al cuarto, cerró la puerta, y yo me quedé en el sillón. Los llamados se fueron haciendo más débiles, cada vez más débiles. La voz que gritaba mamá se fue volviendo susurro, volviéndose casi nada, volviéndose silencio. Mamá, mamá, por favor. Casi inaudible, la voz de un hombre que se estaba yendo, el mismo hombre que nació en mis brazos entre gritos y que ahora salía del mundo en susurros, el ciclo cerrándose, del grito al silencio. Y después, nada. Silencio completo. El silencio más alto que he escuchado en la vida. El silencio que tiene peso, que tiene cuerpo, que ocupa la sala entera. El silencio que es la ausencia de una vida. Esperé 10 minutos, 15. Después me levanté, fui al baño, abrí la puerta. Mi hijo estaba en el piso, con los ojos abiertos, quieto. Miré el cuerpo de mi hijo y no sentí nada. Nada. No sentí alivio, no sentí dolor, no sentí culpa, no sentí victoria. Sentí vacío. El vacío absoluto de quien hizo lo que hizo y ahora está del otro lado de una línea de la que no hay camino de regreso. El vacío de quien sabe que a partir de ese segundo la vida se divide en antes y después, y que el después va a ser para siempre. Agarré el teléfono, llamé a la ambulancia. Mi hijo se resbaló en el baño y se golpeó. Está sangrando mucho. Creo que está muerto. Voz firme, sin llanto, sin desesperación. Porque la desesperación había llegado de mañana cuando vi el celular. Ahora solo era procedimiento. Llegaron, constataron lo que yo ya sabía. La policía llegó después, vio el baño, piso mojado, caída, accidente doméstico, común, trágico, pero común. El Ministerio Público me preguntó si yo sabía de algo. Dije que estaba en la sala cuando escuché el ruido, que cuando llegué él ya estaba en el piso, que llamé a la ambulancia, pero ya era tarde. Caso cerrado, accidente. Acta levantada, cuerpo liberado para el velorio. Nadie investigó más, porque la explicación más sencilla funcionó. Y cuando la explicación más sencilla funciona, el mundo sigue adelante. Y yo seguí junto, cargando un peso que nadie veía. El celular con las imágenes lo guardé. No se lo mostré a nadie. No lo entregué a la policía. Lo guardé dentro de una lata de leche en polvo vieja, en el fondo del ropero de la cocina, detrás de las ollas que nunca usaba. Se quedó ahí encerrado, esperando. El velorio fue en la propia casa, ataúd en la sala. Vecinos llegaron, compañeros de la obra llegaron, gente de la iglesia, todos diciendo las mismas cosas que todos dicen cuando alguien muere joven. ¡Qué tragedia! El Wanderson tan joven, resbalarse en el baño. ¡Qué cosa tan horrible! La doña Consuelo debe estar destrozada. Dios lo llamó temprano. Fuerza, Consuelo. Yo me quedé sentada en la silla del rincón de la sala con la cara de madre que perdió un hijo.
y lo había perdido. Perdí a mi hijo 2 veces ese día. Perdí al hijo bueno de mañana cuando vi el celular, y perdí el cuerpo de noche cuando dejó de llamar mi nombre. 2 muertes en el mismo día. La muerte de la imagen que yo tenía de él y la muerte física. Y tuve que hacer el duelo de las 2 al mismo tiempo, sentada en esa silla de plástico, recibiendo abrazos de gente que no sabía nada, diciendo gracias, y Dios sabe lo que hace con la boca, mientras por dentro yo estaba hueca, vacía, seca. La vecina más cercana, la doña Marcela, vino y se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Fuerza, Consuelo. Dios sabe lo que hace. Dios no lo hizo, yo lo hice. Pero apreté la mano de la Marcela y agradecí, porque eso es lo que hace la madre. Agradece, sonríe flaco, acepta el abrazo y guarda el secreto. La Keila lloró, lloró mucho. Lloró por el hermano porque ella no sabía del celular, no sabía lo que él hacía de verdad. Ella desconfiaba. Su instinto había sido certísimo desde el primer día, pero no tenía prueba. Y llorar por el hermano era natural, aunque fuera el hermano en quien no confiaba, porque el duelo no pide permiso. El duelo llega aunque uno no quiera, aunque sea duelo de alguien que hacía daño. La Isabela se quedó en el cuarto durante todo el velorio. No salió, no pidió ver el ataúd, no preguntó por el tío, no lloró, ni una lágrima, ni una pregunta. Una niña que no pregunta por un adulto de la casa que murió es una niña que no lo extraña. Y los niños solo no extrañan a quien les causaba miedo. Eso, mis queridos, dice más que cualquier celular escondido debajo de cualquier cama. Esperé 3 años para contárselo a la Keila. 3 años enteros. 1095 noches entre la muerte del Wanderson y la noche en que me senté con mi hija en la cocina y abrí la boca. Esperé porque ella necesitaba el duelo. Aunque fuera duelo de un monstruo, era duelo de hermano. Y el duelo necesita tiempo, necesita espacio, necesita que la herida cicatrice por lo menos por fuera antes de abrir otra herida por dentro. Esperé porque ella necesitaba fortaleza. Fortaleza para aguantar lo que yo iba a mostrarle. Fortaleza para no derrumbarse. Fortaleza para seguir siendo madre de la Isabela después de saber. Porque saber cambia todo. Saber quita el piso de debajo de los pies. Y yo necesitaba que la Keila tuviera piso firme antes de que yo jalara el tapete. En 2022, en una noche de miércoles, después de un día normal de trabajo y de escuela y de cena y de baño, cuando la Isabela ya estaba dormida en el cuarto, me senté con la Keila en la cocina, puse el celular en la mesa, lo encendí, lo abrí. Hija, necesito mostrarte algo. Es sobre el Wanderson, sobre lo que encontré debajo de su cama ese día antes de que muriera. La Keila miró el celular, me miró y lo abrió. Vio 3 imágenes, solo 3. En la tercera, aventó el celular en la mesa como si le quemara. Se levantó, fue al baño. La escuché vomitando. Volvió, se sentó, los ojos llenos de agua pero sin derramar. Aguantando, apretando la mandíbula con fuerza. Mamá, ¿esto estaba debajo de su cama? ¿De la Isabela? Sí. Silencio largo, pesado. El silencio de una madre que acaba de descubrir que el instinto que tuvo cuando su hija era bebé estaba correcto todo el tiempo, que ella avisó, que ella pidió, y que aún así no fue suficiente para evitar. Y entonces dijo despacito, midiendo cada palabra: «Mamá, el baño esa noche». No era pregunta, era la pieza que faltaba en el rompecabezas encajándose en su cabeza en tiempo real. 3 años de duelo, 3 años de accidente doméstico, 3 años de... Se resbaló en el baño, desmoronándose en segundos. ¿Usted hizo eso? Yo miré a los ojos de mi hija, sin parpadear, sin desviar, sin vergüenza, y confirmé con la cabeza. Silencio de nuevo. Ella miró el celular en la mesa, miró las imágenes de su hija, me miró a mí, y dijo una cosa que me voy a llevar al sepulcro. ¿Por qué no me dijo antes? Yo la hubiera ayudado. Yo la hubiera ayudado. 5 palabras. Las 5 palabras más pesadas y más hermosas que he escuchado en mi vida. Mi hija no me juzgó, no gritó,
No me llamó asesina, no salió corriendo, no llamó a la policía. Dijo que me hubiera ayudado. Porque para madre que ve eso en el celular, parar a ese hombre no es crimen, es obligación. Es la cosa más sagrada, más urgente, más necesaria del mundo. Y la Keyla lo entendió en 5 segundos. Porque madre entiende, madre siempre entiende. No te dije porque el peso era mío, hija. Yo lo traje al mundo, yo lo crié. Yo abrí la puerta de la casa para que volviera. El error fue mío, de principio a fin. La responsabilidad era mía, y la solución tenía que ser mía también. Ella se levantó de la silla, vino hacia mí, me abrazó fuerte, demorado, con esa fuerza de quien está sosteniendo a la otra persona para que no se caiga, y me dijo al oído con la voz quebrada: «Gracias, mamá. Gracias por haber protegido a mi hija». Después se apartó, se secó los ojos con el dorso de la mano, miró el celular en la mesa. «¿Qué hago con esto?» «Lo que quieras, hija. Ahora es tuyo». La Keyla agarró el celular, fue al patio, lo puso dentro de una lata vieja de pintura que estaba en el rincón junto al lavadero, echó alcohol, encendió un cerillo y se quedó mirando el fuego. Yo fui detrás y me quedé a su lado, las dos de pie en el patio oscuro, mirando una lata vieja con fuego adentro, con el olor a plástico derretido, el ruido de los grillos y el silencio entre nosotras dos que decía todo lo que las palabras no alcanzaban. El celular se derritió, las imágenes se volvieron humo, la prueba se volvió ceniza, la ceniza se volvió polvo, el polvo se volvió nada. Después entramos. Yo lavé los trastes de la cena. Ella fue a ver a la Isabela dormida. Se quedó parada en la puerta del cuarto, mirando a su hija dormir unos 5 minutos. Después vino, me dio las buenas noches y se fue a acostar. Y la noche siguió normal, como toda noche debería ser, como toda noche necesita ser. La Isabela tiene hoy sus años. No sabe del celular, no sabe del baño, no sabe de nada. Sabe que el tío murió de accidente cuando ella era chica. Solo eso. Y es todo lo que necesita saber. Tal vez un día, cuando sea mujer hecha, la Keyla le cuente. O tal vez nunca le cuente. Esa decisión no es mía, es de la madre. Y la madre sabe el momento. Pero el cuerpo de la Isabela sabe. El cuerpo guarda lo que la mente protege. Ella no le gusta la oscuridad, no le gusta el cuarto cerrado, no le gusta quedarse sola con ningún hombre, ni con el novio de la mamá, ni con el vecino, ni con nadie. No le gusta cuando alguien la toca de sorpresa. Se estremece, se encoge, abraza su propio cuerpo como si se estuviera protegiendo de algo que no recuerda con la cabeza, pero que el cuerpo registró como peligro. La psicóloga la acompaña. La Keyla la llevó al centro de atención sin contar el motivo verdadero. Dijo que era ansiedad. La psicóloga sabe que no es solo ansiedad. Profesional buena se da cuenta. Profesional buena lee entre líneas, en el cuerpo, en el silencio, en los miedos que no tienen explicación aparente, pero trabaja con lo que la persona trae. Y la Isabela trae miedo, miedo sin nombre, miedo de cosas que no hacen sentido para quien mira de afuera, pero que tienen todo el sentido para quien vivió. Miedo que vino de un lugar que la mente escondió, pero que el cuerpo grabó como cicatriz invisible. Va a pasar. La psicóloga dice que con tiempo, con acompañamiento, con ambiente seguro, con amor firme, va a aminorar. No va a desaparecer completamente, pero aminora. Y aminorar, mis queridos, ya es mucho, ya es todo, ya es suficiente. El ambiente seguro, ella lo tiene. 3 mujeres en una casa, abuela, madre e hija, sin hombre bajo el mismo techo. No por odio a los hombres. Yo no tengo odio a ningún hombre. Por protección, por la sensación de seguridad que esa casa necesita para que la Isabela duerma de noche sin temblar. La Keyla tiene novio. El Gabriel, muchacho bueno, trabajador, respetuoso, educado, pero él no duerme en la casa. No se queda solo con la Isabela. No porque la Keyla desconfíe de él. No desconfía, sino porque la Keyla ya nunca más arriesga. Y yo entiendo. Y él entiende, porque hombre bueno
De verdad entiende sin necesidad de explicación. Tengo 66 años, vivo aquí en mi casita de la colonia Oblatos. Coso para afuera para ganarme unos pesitos. Doblo ruedos, arreglo cierres, ajusto cintura de pantalón. No es mucho, pero es mío. Cocino todos los días. Comida y cena, arroz, frijoles, carne cuando hay, huevo cuando no hay. Verdura del patio, salsa siempre. Cuido a la Isabela cuando la Keila está en el trabajo. La ayudo con la tarea. Le peino el cabello antes de la escuela, le hago agua de tejocote en la botellita, la llevo, la recojo. Le doy el baño con agua tibia, con cuidado, con paciencia, con estas mismas manos. Voy al mercado los sábados, compro las verduras frescas, las frutas de temporada, el queso de rancho, cuando el precio está bien. Platico con las marchantes, con las vecinas que me encuentro en el camino. Me río de los chismes de la colonia, me quejo del calor. Vida normal, vida de abuela de colonia humilde. Voy a la iglesia los domingos, me siento en la banca de madera de la cuarta fila. Canto los himnos, escucho la homilía, ayudo a arreglar las flores del altar cuando me piden. Tomo café con las señoras después de la misa. Vida normal, vida de gente común. Y por las tardes vengo aquí, a esta mecedora, con este cuadernito, y escribo. Escribo las cosas que no puedo decir, las conversaciones con Dios que no caben en rezo, las peticiones de perdón, los agradecimientos, las preguntas sin respuesta, y la descripción de la noche del martes, que ya escribí decenas de veces con palabras diferentes cada vez, pero que siempre termina igual, con el silencio. Porque de noche, mis queridos, cuando la casa está callada, y la Isabela está dormida, y la Keila está dormida, y los grillos están cantando, y el viento está tibio, y el mundo está en paz, yo me acuesto en mi cama y cierro los ojos y escucho. Escucho la voz de mi hijo. Mamá, mamá, por favor. La voz haciéndose débil, el pedido haciéndose susurro y después el silencio. Todas las noches, sin excepción, a veces más alto, a veces más bajo, a veces al principio de la noche, a veces de madrugada, pero siempre llega. La voz de mi hijo pidiendo socorro y yo en la oscuridad del cuarto escuchando, con los ojos abiertos, con el corazón apretado y las manos aferradas a la sábana. La psicóloga del centro de salud, yo también hago terapia desde 2020, dice que es normal, que el cerebro repite lo que necesita procesar, que va a disminuir con el tiempo, que es el precio que la mente cobra por decisiones extremas. Yo acepto el precio, acepto la voz, acepto el silencio que viene después, porque todo precio tiene una moneda de cambio. Y mi moneda es la Isabela viva, segura, durmiendo tranquila en el cuarto de al lado. Espero que disminuya, porque esperar es lo único que mujer como yo sabe hacer con los ojos cerrados. Esperé al Emigdio que volviera del rancho. No volvió. Esperé al Wanderson que fuera el hombre bueno que crié. No lo fue. Esperé que la justicia funcionara. No funcionó. Ahora espero que la voz de mi hijo deje de llamarme dentro de la cabeza. Y si no para, yo aguanto, porque ya aguanté cosas peores, y la peor de todas ya pasó. Pero hay un momento en cada día que hace que todo valga la pena. Un momento pequeño, sencillo, que dura pocos segundos, pero que sostiene las otras 23:59. Es cuando la Isabela viene a darme las buenas noches. Llega a mi cuarto con su pijamita, con el cabello rizado ya peinado, y me abraza y me dice con esa voz finita: «Buenas noches, abuela, te quiero». Y en ese momento, mis hijos, todo para. La voz del Wanderson para. El baño desaparece. El ruido desaparece. El grito desaparece. El por favor desaparece. Y queda solo la voz de mi nieta, finita, dulce, viva, segura. Y eso basta. Eso es suficiente. Eso vale todo lo que hice, todo lo que cargo, todo lo que escucho de noche. La voz de ella viva vale más que la voz de él pidiendo. Y lo haría todo de nuevo. Cada decisión, cada segundo de espera en ese sillón, cada minuto de silencio, todo 1000 veces por esa voz finita diciendo: «Buenas noches, abuela». Mis queridos, mis queridas, conté esta historia porque necesita ser contada.
no para justificarme, no pido la absolución de nadie, no para que ustedes digan que hice bien. No sé si fue bien, sé que fue necesario, y necesario y bien no siempre viven en la misma casa. A veces necesario vive solo, en un lugar oscuro donde nadie quiere visitar. Conté porque hay verdades en este mundo que necesitan salir de la sombra, y la verdad es que existen monstruos dentro de nuestras propias familias, vestidos de buena gente, vestidos de tío cariñoso, de hermano protector, de primo juguetón, de abuelo generoso, vestidos con la ropa que nosotros lavamos y planchamos, sentados en la mesa que nosotros pusimos, durmiendo bajo el techo que nosotros levantamos. Y esos monstruos se esconden detrás del parentesco, detrás del es de la familia, detrás del él nunca haría eso, detrás del estás exagerando. Se esconden detrás de nuestra incapacidad de creer que alguien de nuestra sangre puede ser lo que más tememos. Y la otra verdad, la más dura, es que cuando esos monstruos son descubiertos, la protección más rápida no siempre viene de la ley, no siempre viene del sistema, no siempre viene de quién debería venir. A veces viene de la abuela, de la madre, de la tía, de la vecina, de la mujer que todos creen demasiado débil para actuar. Y esa mujer actúa con las manos temblando, con el corazón partido, con el alma rasgada en dos, pero actúa porque la cría lo necesita. Y cuando la cría lo necesita, no existe nada en este mundo que detenga a una madre. Les pido que miren a los niños de sus casas. Mírenlos con atención. Mírenlos con los ojos que yo debí haber usado cuando la Keila me avisó la primera vez. Estén pendientes de las señales. El niño que cambia de comportamiento, que se queda callado de repente, que ya no quiere estar cerca de alguien que antes frecuentaba, que llora sin explicación, que tiene miedo de la oscuridad, del cuarto cerrado, de quedarse solo, que se vuelve agresivo, que deja de hablar. Esas señales no son fase, no son capricho, no son cosa de niños. Son gritos silenciosos que solo quien presta atención puede escuchar. Si yo hubiera escuchado a mi hija la primera vez, tal vez todo hubiera sido diferente. Si hubiera prestado atención a las señales en vez de inventar excusas, en vez de proteger la imagen de mi hijo, tal vez la justicia lo hubiera resuelto a tiempo. Tal vez no habría necesitado hacer lo que hice. Tal vez. Pero el tal vez es la palabra más inútil del diccionario. El tal vez no salva a nadie. Lo que salva es la acción. Si ustedes están pasando por una situación parecida, mis queridos, si desconfían de alguien cerca de sus niños, yo les imploro, no se queden en silencio, no esperen tener certeza absoluta, no esperen la prueba perfecta. La desconfianza de quien ama no se equivoca. Puede ser ignorada, puede ser ridiculizada, puede ser llamada exageración, pero no se equivoca. Nunca se equivoca. Hablen, denuncien, busquen ayuda. En cada país del mundo, en cada ciudad, en cada colonia, existe alguien que puede ayudar. Existe una fiscalía, un DIF, una institución. Búsquenlos. No acepten el silencio, porque el silencio protege al monstruo y la voz protege al niño. Y entre proteger al monstruo y proteger al niño, la elección no es elección, es instinto, es deber, es amor. Yo transformé mi dolor en protección, transformé mi horror en acción. Y si pudiera dar un consejo, un único consejo para toda madre, para toda abuela, para toda mujer que cuida de un niño en este mundo, sería este. Confíen en su instinto. Cuando algo no les parezca bien, es porque no está bien. Cuando el cuerpo se erice cerca de alguien, es porque el cuerpo está avisando. Cuando el niño cambie, pongan atención al cambio. No inventen excusas. No finjan que es fase. No protejan al agresor en nombre del parentesco. Protejan al niño siempre, por encima de todo, por encima de todos, por encima del miedo, de la vergüenza, del juicio, de la ley, del mundo. Protejan al niño. Ah, mis amores, antes de terminar, necesito pedirles algo más. Si esta historia tocó el corazón de ustedes, si sintieron que necesitaba ser contada y necesitaba ser escuchada, denle ese like con fuerza al video,
Suscríbanse a Memorias de las Abuelas si todavía no están suscritos y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia de esta abuela. Porque cada historia que cuento aquí es un grito de alerta disfrazado de conversación tranquila. Es una mano extendida para quien está perdida en la oscuridad. Es un abrazo de abuela que ya pasó por lo peor y está aquí para decir, no estás sola, nunca lo estuviste. Cuéntenme en los comentarios cuál fue la primera palabra que les llegó a la cabeza escuchando esta historia. Solo una, la primera. Puede ser cualquiera. Escríbanla ahí abajo. Y quien vio este video enterito hasta el final, escribe la palabra protección en los comentarios para que yo sepa quién se quedó conmigo hasta aquí. Para que yo sepa quién entendió. Para que yo sepa que esta historia no fue contada en vano. Háganlo ahorita. No esperen ni un minuto más. Suscríbanse, activen el signo y escriban su palabra ya. Porque cada segundo que perdemos en silencio es un segundo que algún niño está sufriendo solo. Y nadie en este mundo debería sufrir solo. Nadie, y mucho menos un niño. Esta historia que conté no es entretenimiento, mis hijos. No es telenovela, no es ficción. Es concientización, es prevención. Es una vieja de 66 años, sentada en una mecedora en Guadalajara, Jalisco, con un cuadernito de oraciones gastado en el regazo y un dolor en el pecho que nunca se va del todo, pero que cargo con la cabeza en alto, con la columna derecha, con el ojo seco, porque sé que hice lo que tenía que hacer. No lo que era fácil, no lo que el mundo esperaba, no lo que el mundo aprueba. Lo que tenía que hacerse. No cuento mi historia para que sientan lástima de mí. No quiero lástima. La lástima no sirve para nada. La cuento para que ninguna abuela en el mundo tenga que llegar a donde yo llegué, para que las madres actúen antes, para que las abuelas escuchen antes, para que las familias protejan antes. Porque el antes salva sin destruir. El antes resuelve sin precio. El antes es la diferencia entre una historia con final feliz y una historia con final como el mío, que no es feliz ni triste, es solo necesario. La dignidad, el respeto y la seguridad de un niño son valores universales. No importa dónde vivan, no importa la cultura, la religión, el país, la condición económica. Todo niño del mundo merece dormir en paz. Todo niño merece un techo que proteja de verdad. Todo niño merece mirar a los adultos de la casa y sentir seguridad y no miedo. Y si nosotros no lo garantizamos, ¿quién va a hacerlo? Un beso enorme en el corazón de cada uno de ustedes, de la abuela Consuelo, con todo el amor que este corazón viejo y lleno de cicatrices todavía tiene para dar. Y que Dios proteja a los niños, a todos ellos, a los de todo el mundo, de los monstruos que viven afuera y de los que viven adentro. Buenas noches, mis queridos. Gracias por quedarse conmigo hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por importarles. Y que mañana, cuando despierten, abracen a sus niños un poquito más fuerte y los miren bien a los ojos y les pregunten sin prisa, ¿estás bien, mi amor? Y escuchen la respuesta, no solo con los oídos, con el corazón. Porque a veces la respuesta más importante no viene en palabras, viene en la mirada, en el silencio, en el temblor, en el miedo. Y quien escucha ese silencio puede salvar una vida. Buenas noches y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. De la abuela Consuelo, con amor, con dolor y con la certeza de que la voz finita de mi nieta diciendo buenas noches, abuela, es la prueba de que al final todo valió la pena.